Como ya saben, si se corta, tienen que ingresar al mismo enlace, ¿no? Ya. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora. A ver, el tema es alimentación saludable, ¿no? Entonces, en relación a esto, vamos a hacer un desarrollo de algunos conceptos o definiciones. Vamos a hablar sobre la clasificación de los nutrientes, que ustedes ya las reconocen. Vamos a ir recordando eso. Después, y vamos a ver algunas leyes, denominadas así, que permiten dar lugar a lo que es una alimentación saludable, ¿no? A ver, ¿quién me dice a qué se referirá una alimentación saludable? ¿A qué se refiere una alimentación saludable para ustedes? A ver, Brian. a, a obtener los nutrientes necesarios teniendo una dieta balanceada. ¿Ya? Reina. Las sustancias esenciales que debemos consumir para el organismo, como son las vitaminas, carbohidratos, minerales, en sí sería, argumentando con eso, la pirámide alimenticia sería. ¿Ya? Taira, ¿qué dices tú? Taira. Bueno, si no me responden. Necesarios para poder llevar una dieta equilibrada y saludable. Bien. Bueno, todos hablamos de lo que es un equilibrio, de consumo de los nutrientes, ¿no? En su totalidad, sin que exista la deficiencia seguramente de alguno de ellos, ¿no? Vamos a seguir entonces viendo eso. Bien. Vamos a ver esto un poquito. Bien, entonces, cuando estamos entrando a este tema, como les decía, sobre lo que es la alimentación saludable, obviamente tenemos que tener bien en claro la definición de lo que es la nutrición, ¿no? Entonces, se manejan diferentes tipos de definiciones, dependiendo de la bibliografía, pero se representa lo mismo, ¿no? Entonces, podemos definir, por lo tanto, la nutrición, que es el resultado o resultante de un conjunto de funciones armónicas, ¿no? Podemos decir eso, armónicas y solidarias entre sí. Y vamos a ir viendo a qué se refiere eso. Que tiene como finalidad mantener la composición y también la integridad normal de la materia, ¿no? Y conservar la vida. Nosotros tenemos que pensar constantemente si queremos mantener una alimentación saludable, obviamente por medio de la nutrición, tenemos que pensar en la composición de nuestro cuerpo, ¿no? ¿De qué está compuesto? Y en relación a eso se van a ir dando las necesidades que éste tiene, ¿no? Que representan obviamente los nutrientes que ustedes ya los conocen. Entonces eso es importante. Ir relacionándolo de esa forma. ¿De qué está compuesto mi cuerpo? Entonces, a esa composición yo tengo que regirme para mantenerlo, ¿no? Para mantener su integridad, para mantenerlo, o en algunos casos también formar, ¿no? Si es que se está pasando por algún tipo de enfermedad. Ya que cuando se pasa por una enfermedad, también tenemos que pensar en buscar un equilibrio para que nuestro cuerpo siga manteniéndose en forma, ¿ya? Entonces,
También podemos decir, con respecto a lo que es la nutrición, sabemos que es un proceso que incluye un conjunto de funciones, ¿no? Este conjunto de funciones tiene una finalidad primaria, que es justamente proveer al organismo la energía y los nutrientes necesarios, ya para mantener la vida. Todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo estamos enfocando de diferentes maneras. Esto con el objetivo de promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas, ¿no? Nuestro cuerpo tiene pérdidas y nosotros tenemos que irlas recompensando o equilibrando a medida que va pasando el tiempo, considerando nuestras actividades, considerando nuestro gasto energético. Tenemos que considerar cuánto de energía estamos perdiendo para irlas reemplazando justamente con la nutrición, que tiene que ver con el consumo de los nutrientes que sabemos que están presentes en los alimentos, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que ir dando lugar a equilibrar y mantener una alimentación, bueno, no una alimentación, mantener una nutrición, en este caso, equilibrada, ¿no? Por lo tanto, tenemos que nombrar que es un nutriente, ¿no? O un principio nutritivo. Como ya les había dicho entonces, el nutriente es el que va a formar parte de lo que son los alimentos y estos se van a clasificar en macronutrientes y en micronutrientes, que ustedes ya los conocen, ¿no? Cuando hablamos de los macronutrientes, sabemos que son carbohidratos, proteínas, lípidos, los micronutrientes, minerales, vitaminas, etcétera, ¿no? Entre estas, su clasificación. Si hablamos de los minerales, los oligoelementos, los elementos ultratrazas. Si hablamos de las vitaminas liposolubles, las vitaminas hidrosolubles específicamente, ¿no? Haciendo ya una clasificación en relación a cada uno de estos, de esa clasificación de nutrientes que estamos haciendo. Entonces, no nos olvidemos que el nutriente es una sustancia que forma parte de nuestro organismo y de los alimentos, ¿no? Que en cuya ausencia o disminución de este nutriente por debajo de un límite mínimo, porque nosotros tenemos un límite para mantener un equilibrio, produce en cierto tiempo una enfermedad por carencia, ¿no? Entonces tenemos que irlos relacionando de esa manera. Bien, luego las principales funciones de los nutrientes, ¿no? Sabemos que cada uno de los... A ver, déjenme ver, perdón, un ratito. Creo que... Bien, entonces, entre las funciones de estos nutrientes, ¿no? Hemos dado una definición, hemos dicho que no, bueno, no nos olvidemos que este nutriente forma parte de nuestro organismo y de los alimentos. Y es por eso que obviamente con ellos podemos, con los alimentos, podemos conseguir un equilibrio, ¿no? E ir reemplazando alguna deficiencia si es el caso. No se olviden con el objetivo de mantener un límite mínimo, ¿no? Para no tener ningún tipo de enfermedad. Por lo tanto, sabemos que estos nutrientes van a ser dirigidos a diferentes caminos, que son, en este caso, el anabolismo o el catabolismo, ¿sí? Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, se van a ir dando de esa manera. Es así que, si hablamos del anabolismo, sabemos muy bien que estamos hablando de una reparación, de una mantención, de un crecimiento, de una reproducción. En el caso del catabolismo, una proporción de energía, CO2, agua, urea, ¿no? La creatina, etc. Entonces, el equilibrio se va a ir dando a medida que nosotros vamos proporcionando los nutrientes a nuestro organismo y este lo va a ir repartiendo, ¿no? De acuerdo a las necesidades que vamos a tener cada uno de nosotros de forma individual, ¿no? No todos tenemos las mismas necesidades en el mismo tiempo o en el mismo momento, por decirlo así. La clasificación de las vitaminas y de los minerales, aquí la tienen, ustedes ya la conocen, es importante recordarlas porque cumplen funciones bastante importantes. Y vamos a tener un tema en el que vamos a ir desarrollando cada nutriente
cada macronutriente y cada micronutriente, ¿no? Pero es importante irlos recordando constantemente para poder tener un desarrollo de cada uno en el momento que nosotros precisamos el utilizarlos, ¿no? Es decir, a ver, en el caso de ciertos alimentos, si hablamos de los alimentos protectores, a ver quién me dice cuáles son los alimentos protectores, que hemos hablado en la anterior clase. Cheyenne. ¿Cuáles son los elementos protectores? No ¿No te recuerdo. acuerdas? Sí. A ver, ¿alguien que se acuerde? Puede ser las frutas, todo lo que con frutas, lácteos, todo lo que contenga vitaminas. No. No, hemos hecho una definición sobre eso. Pero a ver, vamos a ir recordando. Como les decía, entonces, es importante que reconozcamos la clasificación de los nutrientes. En este caso estamos haciendo referencia a las vitaminas y a los minerales. Entonces, en el caso de las vitaminas, no nos olvidemos que hay dos tipos, hidrosolubles y liposolubles. Y en el caso de los minerales, ¿no? Están los macrominerales, los oligoelementos y los elementos traza. Cada uno de ellos comprende una cierta cantidad que tenemos que consumir. Si bien son los micronutrientes, que los hemos reconocido así, tenemos que consumir sí o sí en esas pequeñas cantidades. Si no lo hiciéramos, entonces ya va a haber un mal funcionamiento, principalmente con respecto a la regulación de nuestro metabolismo, que eso es lo que hemos nombrado como principal, ¿no? Ya que los nutrientes van a irse a nuestro metabolismo de acuerdo a los requerimientos que nosotros tengamos. Bien, antes de dar definición a un producto alimenticio, ¿quién me da una definición de alimento? Yo ahorita todo esto. Ya, perdón, un ratito, se me ha desconfigurado aquí. Ya, bien, ¿quién me decía? ¿Quién me puede dar una definición de alimento? Yo ahorita. Es una sustancia que va a ser necesaria de ingerir para mantener la salud. Ya. ¿Puedo aumentar a lo que mi compañera acaba de decir, por favor? Sí, claro. Dime, Karen. Sí, estoy de acuerdo que va a ser una sustancia nutritiva que va a necesitar el organismo para mantener todas las funciones vitales. ¿Ya? A ver. Perdón, déjenme un ratito colocar mejor. Bueno, sí. Sabemos muy bien entonces que es una sustancia, ¿no? O una mezcla de sustancias también. Esa mezcla de sustancias, estoy hablando del alimento, ¿ya? Esa mezcla de sustancias ya pueden ser naturales o elaboradas, ¿no? Que siguen dando lugar a una definición del alimento. No nos olvidemos que esta sustancia o mezcla de sustancias que ingeridas van a aportar al organismo los materiales o la energía necesaria para los procesos biológicos, ¿sí? Entonces, en estas sustancias se pueden incluir o se incluyen dentro de nuestra alimentación de acuerdo a un hábito, de acuerdo a una costumbre, tenga o no valor nutritivo, ¿no?
Sabemos muy bien que a veces nosotros no escogemos justamente un alimento pensando en el valor nutritivo, sino en la costumbre que tenemos de comer ese alimento, o de un desayuno específicamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desayuno, normalmente hay un té, un café, ¿no? Un pan, un queso, que es por costumbre normalmente que se consume así, pero no estamos refiriéndonos o no estamos pensando, mejor dicho, en el que tenga o no un valor nutritivo. Bien, entonces vamos a entrar a ciertas definiciones, ¿no? En este caso, lo que es un producto alimenticio, ¿ya? Cuando hablamos de un producto alimenticio, entonces vamos a decir que es todo alimento que como consecuencia de la manipulación industrial ha cambiado fundamentalmente sus características físicas, su composición química y sus caracteres físico-químicos, ¿sí? Entonces, un producto alimenticio es el que va a tener una manipulación, o va a dar lugar a una manipulación industrial. ¿Qué tipo de alimentos son estos? Queso, el yogur, la manteca, el pan, los dulces, los fiambres, ¿no? Que van a dar lugar entonces a representar, en este caso, un producto alimenticio. Ahora, en este caso, hablando de los alimentos protectores, ¿sí? Entonces, estos son aquellos que por la cantidad y la calidad de proteínas y vitaminas y minerales que contienen van a ser incorporados en nuestra dieta, principalmente en cantidades suficientes. Es importante la cantidad. A veces nosotros no medimos eso, no sabemos cuánto estamos consumiendo de proteína, cuánto estamos consumiendo de vitaminas y minerales. Obviamente no se refiere a realizar un peso constante sobre el alimento, ¿no? No es pesarlo para saber cuánto y hacer un cálculo, sino ir conociendo su composición y de acuerdo a esto ir determinando cantidades próximas a las que nosotros necesitamos, ¿no? Y eso se va haciendo con la práctica en cuanto a la preparación de nuestros alimentos. Entonces, un alimento protector tiene que tener cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, no nos olvidemos eso. Luego, algo importante también con respecto a esto es que tiene que haber una jerarquía de un alimento protector en esta relación que decimos de cantidad y calidad, ¿sí? Esto en relación entonces a los principios nutritivos que contiene. Entonces en la parte derecha ustedes tienen una tablita, ¿sí? Donde están los grupos de alimentos y sus principales nutrientes. Están lácteos, huevos, carne, hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales, ¿no? Esta tablita está... esta lista que se está haciendo está de forma jerárquica de acuerdo a sus nutrientes, que son las proteínas, vitaminas y minerales en cuanto a la cantidad y la calidad, ¿sí? Entonces es una forma de ir reconociéndolos, ¿no? Y saber que, por ejemplo, un lácteo me va a proporcionar una cantidad y calidad importante de proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, si yo necesito un consumo importante de esos, tendría que considerar el lácteo, los huevos, la carne y así sucesivamente los diferentes alimentos e ir combinándolos para lograr con el tiempo un equilibrio, ¿ya? Luego tenemos un alimento fuente, ¿ya? Cuando hablamos de un alimento fuente, se consideran alimentos fuente de un principio nutritivo aquellos alimentos que poseen en mayor cantidad, ¿no? Es decir, un nutriente específico, además de sostener el principio nutritivo, ¿no? En concentraciones elevadas para ser considerado fuente. Aquí hay un análisis importante que se tiene que hacer cuando hablamos con respecto a un alimento fuente. Siempre pensando en que nosotros respondemos, no se olviden, a gustos, a hábitos, a costumbres, ¿no? A alimentos que son más fáciles de adquirir, por ejemplo. También a la incorporación de un alimento que puede, si bien ser nutritivo, también tenemos que considerar las cantidades que nos va a favorecer. Por lo tanto, para que se entienda mejor, y ahí tienen los ejemplos, podemos decir, en el caso de una fuente de calcio van a ser los lácteos, ¿no? Porque es el nutriente en mayor proporción en el alimento. Luego está la fuente de hierro, que en este caso es la carne,
¿sí? Una fuente de hierro es la carne. Ahora, nosotros ya los reconocemos de esa manera por varios motivos, como ya les había dicho, que tiene que ver justamente con los hábitos y las costumbres. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que los lácteos son una fuente de calcio, porque constantemente nos han repetido eso. Lo mismo en el caso del hierro, ¿no? La fuente de hierro, las carnes. Ahora, podemos hablar ahora en el caso del perejil. El perejil es un alimento que nosotros lo consumimos en cantidades muy pequeñas, ¿no es cierto? No colocamos mucho de ese alimento en nuestra comida, ¿no? Lo colocamos en cantidades pequeñas. Pero el perejil tiene una fuente muy importante, por ejemplo, de vitamina A. Pero tendríamos que consumir en cantidades grandes para poder dar lugar a obtener el beneficio de esta fuente, ¿sí? Entonces, bajo esas características ya no se considera un alimento fuente, porque tendríamos que consumir en cantidades muy grandes para poder tener el beneficio. Como la consumimos en cantidades pequeñas, entonces no podemos considerarlo bajo esas características. Entonces, es la forma en cómo lo tenemos que analizar. Por eso les decía que analizar cuando hablamos de un alimento fuente. Un alimento fuente es el que va a representar un determinado nutriente, un principio nutritivo. Y lo podemos identificar en el caso de los lácteos, el calcio. El calcio es una fuente de la leche, ¿no? Una fuente de calcio va a ser presentada en los lácteos. Una fuente de hierro en las carnes. En el caso del perejil, les vuelvo a repetir, si bien es una fuente de vitamina A, no con lo que podemos llegar a consumir en las cantidades necesarias para que nos proporcione el beneficio que necesitamos de la vitamina A. Lo mismo en el caso del zinc. Una fuente de zinc son las ostras, pero el costo y su disponibilidad son demasiado altos, entonces no lo podemos considerar bajo esas características. Entonces, de esa manera tenemos que ir comprendiendo, ¿no? Cómo se va a definir un alimento fuente. Bien, ahora tenemos alimentos enriquecidos y fortificados, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia de ambos. ¿Qué será un alimento enriquecido? ¿Qué será un alimento fortificado? Las definiciones que estamos nombrando están relacionadas al código alimentario, al código alimentario argentino normalmente, que da definiciones y en relación a esto identifica los alimentos que pueden estar denominados enriquecidos o fortificados, ¿ya? O alimento fuente, alimento protector, que hemos estado nombrando, ¿no? Un producto alimenticio, que también es otra de las definiciones que hemos hecho. Bien. Ahora, vamos a hablar primero de lo que es un alimento enriquecido, ¿no? A estos alimentos enriquecidos son aquellos que se les ha adicionado un nutriente esencial con el objeto de resolver deficiencia nutricional a nivel poblacional. Ahora, algo también importante identificar cuando hablamos en el caso de los enriquecidos es que algunos alimentos pasan por procesos tecnológicos, procesos industriales, en el cual se pierde un componente nutritivo. Entonces, lo que se tiene que hacer es volverlo a adicionar para equilibrarlo, porque el proceso ha hecho que se pierda ese nutriente. Entonces, se tiene que volver a equilibrar y a eso se lo denomina enriquecido, ¿no? Entonces, esto bajo una norma legal, ¿sí? El enriquecimiento de los alimentos tiene un alcance legal. ¿Por qué? Justamente por lo que les explico. Si un alimento es procesado y en el proceso pierde un nutriente, debe ser enriquecido por este. Se debe añadir para poderlo enriquecer de forma legal, tiene que estar representado eso. ¿En qué alimentos podemos identificar esto? En las harinas refinadas, por ejemplo. La harina blanca refinada es un proceso en el que se pierden innumerables nutrientes, principalmente vitaminas y minerales, entonces tienen que ser enriquecidos, ¿no? Y se coloca el nutriente para poderlo equilibrar en cuanto a la pérdida que ha sufrido en el proceso. Ahora, cuando hablamos en el caso de los alimentos fortificados, son aquellos que sí se les hace también una adición de un nutriente, pero esta adición no es obligatoria, como en el caso del enriquecido, ¿sí? No es obligatoria. Se hace esta adición, en algunos casos,
bajo una característica voluntaria por parte de la industria alimentaria para dirigir a ciertas poblaciones, ¿sí? ¿No? que quieren designar el alimento. Por ejemplo, puede ser con respecto a una población que tenga, no sé, en el caso de la osteoporosis, por decirlo, ¿no? Entonces, colocar alimentos con un alto contenido en calcio y fortificarlos sin que sea necesario o que sea no es obligatorio. Se lo está haciendo con el objetivo de aumentar ese nutriente para cierta población, ¿no? Puede ser el caso. Por lo tanto, entonces, los alimentos enriquecidos, como los fortificados, por más que han tenido esta adición en diferentes condiciones, no se olviden, ¿ya? Los enriquecidos sí se hace una adición de nutrientes bajo ciertas características, los fortificados de la misma manera. Hay una diferencia que ya se las he marcado. A pesar de eso, que se hace esa adición, ambos deben cumplir con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que deben ser estables al almacenamiento, a la distribución, al expendio, ¿sí?, del alimento, ¿no? Deben ser estables y obviamente al consumo. Cuando se almacenan no debe tener ningún cambio con el tiempo, con la distribución de la misma manera, porque sabemos muy bien que cuando nosotros adicionamos algún tipo de nutriente en un alimento, está más propenso a poder sufrir una contaminación, ¿no? Entonces se tiene que tener la seguridad que al hacer ese enriquecimiento, al hacer esa fortificación, no va a suceder ningún cambio en estas condiciones que son normales, denominadas almacenamiento, distribución, expendio y consumo, ¿ya? Eso entonces entre lo que es los alimentos enriquecidos y fortificados. Hemos hecho una diferencia en ambos casos. Bien, ahora vamos a hacer una interrelación entre los 3 tiempos de la nutrición. Les voy a nombrar cuáles son, en relación